Vamos a continuar con la lección 10 de nuestro estudio de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Y la lección 10 se titula Los escritores del Nuevo Testamento afirman, declaran que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que vamos a terminar ya. Ya es el último tema relacionado con el Nuevo Testamento. Y como acabamos de ver en la lección número 9, el Señor Jesús declaró de antemano la inspiración del Nuevo Testamento, que los escritores del Nuevo Testamento escribirían inspirados por el Espíritu Santo. Eso ya lo vimos. Ahora vamos a ver qué dicen los mismos escritores del Nuevo Testamento sobre lo que ellos escribieron. Para cerrar este tema. Vamos a leer vamos a ver, precisar los puntos que vamos a ver. Dice, los escritores del Nuevo Testamento afirman que Dios habló por medio de ellos. Cuando, número 1, dicen que el Espíritu Santo les revelaba lo que debían escribir. Número 2, cuando dicen que sus escritos son la palabra de Dios. Y número 3, cuando Pedro dice que las cartas de Pablo se incluyen entre las Escrituras. Vamos directamente, o más bien rápidamente, a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 13. 1 Corintios, una carta escrita por el apóstol Pablo. Capítulo 2, versículos, dijimos, del 9 al 13. Y vamos a darle lectura. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí hay que distinguir que cuando se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, se escribe con E mayúscula en la Biblia. Y cuando se refiere al Espíritu del hombre, se escribe con E minúscula. Muy bien, aquí cuando dice Pablo, sino con las que enseña el Espíritu, ahí está con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, acomodando, dice, lo espiritual a lo espiritual. Muy bien. De acuerdo a esta declaración, está diciendo claramente que el Espíritu Santo les reveló a ellos lo que debían escribir. Esto es lo que está diciendo Pablo. Y aquí se cumple la promesa que encontramos en Juan 16:13, que dice que el Espíritu Santo les guiaría a toda la verdad. Así lo dijo el Señor Jesús. Y aquí se cumplió porque los escritores del Nuevo Testamento dicen que el Espíritu Santo les revelaba lo que debían escribir. Ahora vamos a leer de nuevo 1 Corintios capítulo 2, solo versículos 9 y 10. Para contestar a la pregunta, según estos versículos, ¿qué reveló el Espíritu Santo al apóstol Pablo? Dice 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En esta porción, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo le reveló a él cosas que Dios ha preparado para los que le aman, es decir, para todos sus hijos, para todos los creyentes. Cosas, el Espíritu Santo revelando a Pablo y el apóstol Pablo escribiéndolas. Así que es cosas que Dios ha preparado para todos nosotros. Ahora, en 1 Corintios 2:12, dice en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que
Esto reafirma lo que acabamos de ver. El Espíritu Santo reveló a Pablo lo que Dios nos ha concedido. Y en el versículo 13 nos dice claramente que el Espíritu Santo le dio las mismas palabras, aún las palabras que debía usar para expresar esas verdades reveladas. Cuando dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que ahí está muy claro, entonces, que esas cosas que Dios le reveló a Pablo son para todos nosotros y él las escribió usando las palabras que Dios quiso que usara, que el Espíritu Santo. Ahora, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8. A ver qué dice. También el apóstol Pablo aquí escribió esta carta y dice, así que el que desecha esto, o sea, lo que él acaba de enseñar o de escribir, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aquí está diciendo claramente Pablo que quien desecha las enseñanzas que él está dando, no lo desecha a él, desecha a Dios. Con eso está afirmando Pablo que lo que él escribe es porque Dios se lo dijo, que el Espíritu Santo se lo reveló. Y todo lo que él está escribiendo, dice, es porque el Espíritu Santo me ha guiado para escribir esto. Así que los escritores del Nuevo Testamento afirman que Dios habló por medio de ellos cuando dicen que el Espíritu Santo les revelaba lo que debían escribir. Además, vamos al segundo punto. Los escritores del Nuevo Testamento afirman que sus escritos son la auténtica palabra de Dios, son palabra de Dios, así como el Antiguo Testamento. Eso lo vamos a ver en 1 Corintios 14, 37. 1 Corintios 14, 37. Le dice Pablo a la iglesia en Corinto, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquí está diciendo Pablo que lo que él escribió es palabra de Dios. Aquí está diciendo claramente que lo que él está diciendo son mandamientos del Señor. Lo que les está escribiendo son mandamientos del Señor. Ahora, según Gálatas 1, 11 y 12, vamos a esa porción, donde Pablo dice que sus escritos son la palabra de Dios. Gálatas 1, 11 y 12, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí lo dice con toda claridad. El evangelio que él recibió, esa enseñanza la recibió directamente de Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que recibió Jesucristo Pablo por revelación de Jesucristo? Pues el evangelio. Por lo tanto, como Jesucristo es Dios, Pablo dice que sus escritos son la palabra de Dios, porque lo que está explicando él aquí es el evangelio, el cual recibió directamente de nuestro Señor. Él dice, nos explica claramente que no recibió sus enseñanzas de los hombres, sino que le fue revelado. Recordemos que por medio de la revelación, Dios comunicó verdades a los hombres hasta entonces desconocidas. Muchas de las verdades que Pablo enseñó y escribió no se encuentran en los escritos de los otros escritores, pues se las revelaron solo a él. Son enseñanzas acerca de la iglesia, por ejemplo, acerca de los oficiales de la iglesia, que son el pastor y los diáconos, de las ordenanzas, que son, como usted sabe, el 2, que es el bautismo y la cena del Señor, de la disciplina en la iglesia y otras verdades. Y son verdades que Dios no estaban en ninguna parte, ni en los evangelios, ni en el Antiguo Testamento. Dios se las reveló a los apóstoles, en este caso a Pablo, y él escribió sobre esos temas. Esa es la inspiración que Dios le utilizó para escribir con sus propias palabras las palabras de Dios, sin error
y sin omisión alguna. En Primera de los Tesalonicenses 4:2, Primera de los Tesalonicenses 4:2, vayamos ahí, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ahí está declarando que esas instrucciones que da Pablo las recibió directamente del Señor Jesús. Esas instrucciones se las está dando ahora a la iglesia, a los creyentes en Cristo. Pero él dice que no son de él, sino que las recibió del Señor Jesús. Son instrucciones, mandamientos. Así que los escritores del Nuevo Testamento afirman que Dios habló por medio de ellos cuando dicen, número 1, que el Espíritu Santo les revelaba lo que debían escribir. Y número 2, que sus escritos son palabra de Dios. Ahora vamos, por último, eso decía Pablo de sus escritos, pero ¿qué opinaban los otros escritores del Nuevo Testamento? Pedro, que también fue un escritor del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, escribió 2 cartas, también dice que sus escritos son palabra de Dios. Vamos a ver 2 de Pedro 3:2. ¿Qué dice Pedro de lo que él está escribiendo? ¿Qué opinión tiene? 2 de Pedro 3:2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Aquí lo dice con toda claridad, que Dios está utilizando a los apóstoles para escribir los mandamientos del Señor y Salvador Jesús. Dice, ahí dice claramente entonces Pedro que los escritos de los apóstoles, incluyendo los de él, son palabra de Dios. Cuando Pedro habla del mandamiento del Señor y del Salvador dado por vuestros apóstoles, ¿incluye sus propios escritos? Pues claro que sí. Considera Pedro que sus escritos son los mandamientos del Señor. Porque había dicho en el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, o sea, el Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, o sea, el Nuevo Testamento. Muy bien. Y también en el libro de Apocalipsis, es un libro muy interesante, no de fácil comprensión, pero un libro, porque tiene muchos simbolismos, pero un libro muy interesante, que a muchos les llama la atención, ¿verdad? Todo lo que viene ahí. Vamos a ver, no podemos leerlo todo, pero por ejemplo Apocalipsis 1, 1 y 2, versículos 1 y 2 del capítulo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, Dios Padre le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, Juan es el apóstol que escribió Apocalipsis. Ahí claramente nos explica que Apocalipsis, que significa eso, revelación, no es la revelación de Juan, sino la revelación de Jesucristo, que es Dios mismo. En los capítulos, por ejemplo, 2 y 3 de Apocalipsis, hay un mensaje a las iglesias, a 7 iglesias. Y al principio, en la introducción a cada uno de esos mensajes, dice claramente que quien está dando el mensaje es el Señor Jesucristo, aunque lo escribió Juan. Por ejemplo, Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? Pues el Señor Jesucristo, sin duda. Por ejemplo, ese es el mensaje a Éfeso, a la iglesia en Éfeso. El mensaje a la iglesia siguiente, a Esmirna, por ejemplo, capítulo 2, versículo 8 de Apocalipsis dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, 2 puntos, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el primero y el postrero? Postrero significa último. ¿Quién es el primero y el último? El alfa y omega, pues es Jesucristo, el que estuvo muerto y vivió, o sea, resucitó. Bueno, en fin, y así en cada mensaje a la iglesia se presenta el Señor Jesús.
por ejemplo, en la siguiente, el mensaje a Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Es en el versículo 12. En el versículo 18, el mensaje a Tiatira, la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y luego en el capítulo 3, versículo 1, el mensaje a la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Y luego el mensaje a la iglesia en Filadelfia, versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mire de qué manera pues se presenta el Señor Jesucristo. Y versículo 14, el séptimo mensaje, o el mensaje a la séptima iglesia, el que estaba en la Odisea, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Muy bien, así que entonces, tanto Juan como Pedro como Pablo, dicen que quien está hablando a través de ellos, pues es el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, sus escritos son palabra de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis, puesto que Jesucristo es Dios, lo que Él dijo a las iglesias es la palabra de Dios. Y bueno, vamos ahora por último al último punto, donde Pedro hace referencia, fíjese, a las cartas de Pablo. No es común que los escritores de la Biblia hagan referencia a otros escritores de la Biblia. En el Antiguo Testamento hay solamente algunos casos. Por ejemplo, cuando Daniel, investigando sobre el tiempo en que terminaría el exilio, el castigo, el exilio babilónico, y cuando sería el regreso de ellos a Jerusalén, empezó a leer, dice Daniel, al profeta Isaías, el profeta Jeremías, años antes de que Daniel. Entonces, pocas veces hacen referencia a uno o a otro. Hay algunos otros casos en el Antiguo Testamento, muy pocos, por cierto. Y también en el Nuevo Testamento no es común, pero Pedro sí hace referencia a las cartas de Pablo. Y en ellas dice que a Pablo le fue dada sabiduría para escribir sus epístolas, o sea, sus cartas, y que dichas epístolas de Pablo se incluyen entre las escrituras. Vamos a ver dónde dice eso. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahí Pedro está diciendo, testifica que Dios habló por medio de Pablo. Y cuando dice las escrituras o las otras escrituras, es un término bíblico que hace referencia a la Biblia, a la palabra de Dios. Así que está diciendo Pedro, no tan solo que sus escritos, los de Pedro, son palabra de Dios, sino que también las cartas de Pablo son palabra de Dios. Y las asemeja o las equipara a las otras escrituras, o sea, al Antiguo Testamento. Así que con eso nos queda claro que los escritores del Nuevo Testamento la tenían muy clara, que Dios habló por medio de ellos. Y por eso nosotros sabemos que todo esto, la Biblia es verdad, es la palabra de Dios. Así que vamos a recordar unos pasajes que son claves. En segunda de Pedro 1, 20 y 21. O desde el 19, que lo debemos de aprender de memoria. Recuerde, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es 2 de Pedro 1, 19 al 21. Y la otra es 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el tercer pasaje clave es Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, que dice, permítame, para citarlo correctamente, dice así: toda la Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y bueno, la escritura, la Biblia, tiene un solo propósito. La Biblia se escribió con un solo propósito: de que usted y yo conozcamos a Jesucristo, y conociéndolo y creyendo en Él tengamos vida eterna. Dice Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso se escribió este bendito libro, para que usted y yo conociéramos de Cristo, conociéndolo, creyéndole en Él, que es Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tengamos vida eterna. Si usted ya lo recibió, usted tiene vida eterna. Si usted ya le aceptó como su Señor y lo confesó, usted tiene vida eterna. Y si no, está abierta la oportunidad para que usted y toda la humanidad se entregue a Él. Que Dios les bendiga.